Era una mañana fría y solitaria en la ciudad de Bogotá. Los pájaros hacían su canto matutino mientras que los bogotanos recién se levantaban para empezar su día. Uno de ellos era el reconocido humorista Jaime Garzón, quien se preparaba para dirigirse al trabajo. Luego de bañarse y vestirse, se monta en su camioneta Jeep Cherokee y arranca en dirección a la emisora Radionet, en donde trabajaba. Mientras que Jaime se dirigía hacia su destino, dos hombres en una motocicleta empezaban a seguirlo, no precisamente con buenas intenciones. Después de unos cuantos minutos manejando, Jaime se ve forzado a parar su camioneta en un semáforo en rojo. Mientras Garzón esperaba que el semáforo cambiara su color, la moto alcanza la camioneta y sin tener ningún tipo de compasión, uno de esos pirobos le dispara repetidamente en la cabeza, acabando con su vida al instante. Luego de recibir los disparos, la camioneta de Jaime se va rodando por unos cuantos metros, hasta estrellarse con un poste de luz, en donde desafortunadamente Garzón ya no volvería a moverse. Oye, pero esperen un momento. ¿Por qué putas alguien en su sano juicio habría tomado la decisión de matar a un simple humorista? ¿Qué carajos fue lo que hizo este parcero para terminar como terminó? Bueno, pues la historia es un poquito larga con orrea, ¿sí sabe? Pero a raíz de la votación masiva que recibió este parcero tanto en YouTube como en Instagram, no me queda otra opción que darle al pueblo lo que me pide. Porque ya saben lo que dicen por ahí. Si el pueblo pide pan, le tienes que dar chim. Entonces prepárense gonorreas, porque en este video vamos a ver la historia de uno de los personajes más polémicos e importantes que ha tenido este cochino territorio llamado Colombia. Entonces, sin meter más parla, el día de hoy vamos a ver... Quiero morirme de manera singular. Quiero un adiós de carnaval. Quiero tu voz negra canela escuchar. Jaime Hernando Garzón Forero nació el 24 de octubre del año 1960 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Que si me permiten tirar una factorización así como el que no quiere la cosa, una de las ciudades más feas del país. Mentiras, mentiras. Rolos, era mentira. No se vayan a desuscribir, por favor. Jaime se crió con sus padres y con sus hermanos en un barrio de clase media baja en el centro de Bogotá. Su familia no tenía los mayores lujos ni las cosas más extravagantes, pero gracias al Señor nunca les faltó nada. O al menos así fue hasta que en el año 1968 el padre de Jaime se fue a conocer al mismísimo Kaiosama y empezaron los problemas económicos en el hogar, haciendo que su cucha y su hermano mayor se pusieran a camellar para sostener a la familia. Y mientras toda esta vuelta sucedía, el pequeño Jaime iba a la escuelita. En la escuela, Jaime demostró ser lo que se dice coloquialmente como una Biblia, ya que se dice que Jaime, desde que tenía tan solo 3 años de edad, aprendió a leer y a escribir de forma fluida. Ojo, lo voy a repetir. A los 3 años de edad, esta gonorrea ya sabía leer y escribir de forma perfecta. Cucho, yo a los 3 años no sabía ni cómo respirar por la boca, huevón. Mientras que yo a los 3 años me podría haber muerto asfixiado por mi propia saliva, este marica ya se estaba leyendo los cuentos del Don Quijote de la Mancha. Pero ojo, una cosa es ser inteligente y otra cosa muy distinta es ser un buen estudiante. Y Jaime era justamente eso, un marica muy inteligente, pero muy mal estudiante, ya que él, aunque era un estudiante muy aplicado e inteligente, se terminó convirtiendo en un fastidio para los profesores. Porque lo que pasa es que este parcero no solamente era muy inteligente, sino que también era muy pato. Se dice que cuando Jaime se aburría en las clases, cosa que pasaba muy seguido por cierto, empezaba a coger de parche a los profesores o directamente se ponía a hacer lo que le diera la gana.
Al principio los profesores se lo aguantaban pues porque era un niño, ¿sí o no? Y pues se supone que los niños a esa edad son bastante fastidiosos. Pero a medida que fue pasando el año escolar, Jaime se iba haciendo cada vez más y más insoportable. Hasta que llegó un punto en el que los profesores se mamaron por completo de él y decidieron expulsarlo del colegio. Esto puede parecer un poquito impactante, ¿sí o no? Pero la verdad es que era algo bastante normal para él, ya que según sus propios hermanos, a Jaime lo mantenían echando de todos los colegios, dizque porque era muy fastidioso y nadie se lo aguantaba. Pobrecito el viejo Jaime, hombre. Después de recorrer varios colegios, Jaime finalmente se graduó como maestro bachiller en un colegio normal. Entonces, después de graduarse como bachiller en el año 1977, a Jaime le entró la típica duda que se hace todo puerto de 17 años después de salir del colegio. ¿Ahora qué putas voy a hacer con mi existencia? Y a diferencia de los tiempos actuales, en donde pelado que sale del colegio, pelado que se vuelve streamer, tiktoker o peor aún, youtuber, en ese tiempo las cosas no eran tan sencillas. La tecnología no estaba muy avanzada y los pelados no tenían tantas posibilidades como las tienen ahora. Entonces Jaime se encontraba ahí, como en un limbo, diciendo: "Cucho, ¿ahora yo qué hago con mi vida, huevón?". La verdad es que hasta ese momento Jaime todavía no lo sabía, pero sí tenía una cosa clara: quería hacer todo lo posible para ayudar a las personas más necesitadas. Ya que aunque Jaime no venía de una familia rica, siempre buscaba la forma de ayudar a las personas que estaban pasando necesidades en la calle, ya fuera con comida o con ropa. De hecho, fue por esta mentalidad tan progresista y tan social que muchas personas tiempo después de su asesinato empezaron a especular que Jaime, después de salir del colegio, se había enlistado en la guerrilla del ELN y que supuestamente en esa guerrilla Jaime había recibido el alias de Heidi. Porque según dicen, un día Jaime estaba en el monte viendo televisión con un comandante y cuando comenzó a pasar un anime llamado Heidi, la niña de los Alpes, este marica comenzó a cantar la intro. Que cucho, hablando con sinceridad, gonorrea, ese opening está mera chimba. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú. Bueno, sigamos. Lo cierto es que hasta el día de hoy no se ha confirmado oficialmente que Jaime haya sido parte de nada. Ni de los helenos, ni de los del M, nada. Pero de lo que sí tenemos certeza es que este marica estaba muy perdido en la vida. Parce, hay muchas personas que se sienten como un culo cuando entran a una carrera y a la mitad del primer semestre se dan cuenta que esa carrera es una porquería y deciden salirse y estudiar otra cosa. Yo personalmente todavía no he ido a la universidad, pero sí he tenido parceros a los que les ha pasado eso. Y pues escucho, eso es normal. Hay veces en las que uno tiene que aceptar que no tomó la decisión correcta y seguir adelante con su vida, ¿sí sabe? Pero otra cosa muy distinta es lo que hizo este marica del Jaime. Si ustedes se sintieron como unos inútiles cuando se salieron de su primera carrera, entonces se van a ir de culo cuando se enteren que este parcero en solo 2 años cambió de carrera más de 3 veces. ¿Qué? Jaime estudió por un tiempo en España, pero finalmente tomó la decisión de volver a Colombia. Pero esta vez a estudiar algo de verdad, como Dios manda. Así que después de meditarlo por un tiempo, Jaime decide matricularse en la carrera de Derecho en nada más y nada menos que en la grandiosísima Universidad Nacional de Colombia. Visto desde fuera, esto podría parecer una decisión agitada, apresurada o lo que sea. Pero lo que él no sabía es que esa decisión iba a cambiar completamente su vida para siempre. Cuando Jaime entró a la Universidad Nacional, se dio cuenta de muchísimas cosas. La primera y la más importante es que se dio cuenta de que Bogotá es una mierda.
Y la segunda es que se percató de que en la Universidad Nacional existía una diversidad cultural exuberante. Para los que no sean de Colombia, les explico más o menos cómo es la cuestión. La Universidad Nacional de Colombia es un lugar mágico en donde puedes encontrar de todo. Literalmente. Desde marxistas, leninistas, fanáticos del anarquismo polaco, hasta indígenas anticomunistas adictos a la vareta. En otras palabras, es como, por así decirlo, el lugar más parecido al universo de Pokémon en la vida real. Fue en ese lugar mágico, rodeado de personas de diferentes tamaños, colores y pensamientos, que Jaime empezaría a interesarse muchísimo más por la política. A informarse más de las maricadas que hacía el presidente, leyendo sobre las formas de gobierno y todas esas cosas. Como Jaime era una persona bien extrovertida, ¿no? Bien divertida, pues muy pronto se empezó a parchar con personas de la universidad, pues para hablar de esos temas de política que le tramaban, ¿sí o no? Entonces un día, en uno de esos parches, Jaime conoció a unas personas que habían sido parte de la guerrilla del ELN. Pero que se habían salido porque decían que no les tramaba mucho esa idea de bolear bala como conejo en celo. Naturalmente a Jaime esto le llamó muchísimo la atención. Entonces el parcero, siendo así bien curioso, bien intrépido, empezó a preguntarles cositas del tema, ¿sí sabe? Entonces pasaron los días, las semanas, los meses y Jaime se volvió re parcero de esos manes, huevón. Tanto así que casi diariamente se parchaban en la casa de alguno de esos maricas para hablar de los temas que les tramaban. Al principio eso empezó como un típico grupo de raritos que les gustan los temas políticos y esas cosas. Pero a medida que más personas iban llegando a esas reuniones, el grupo se volvió una cosa gigantesca. Entonces al ver esto, Jaime decidió que ese grupo no se podía quedar simplemente como un grupito de raritos y ya. Para nada. Ese grupo tenía que ser algo imponente, algo fuerte, algo distinto, algo increíble. ¿Sí sabe? Fue por ese motivo que Jaime, con sus huevos así bien grandes, llamó a este grupo de raritos politiqueros como el Movimiento Rotundo Vagabundo. Qué puta nombre, pa. Jaime le puso ese nombre tan extraordinario al grupo porque, según él, las personas que hacían parte de ese grupo no servían para absolutamente nada. Dejando a un lado el nombre tan llamativo que tenía ese grupo, lo realmente importante era lo que pasaba en esas reuniones. Se dice que Jaime era siempre el centro de atención de esas reuniones, porque como ya vimos, Jaime era el rey de los patos. Era algo así como el pato mayor. Papi, ese marica no le tenía respeto a nadie, ni al presidente, ni a los ministros, ni al mismísimo papa gonorrea. Y lo más gracioso es que este parcero no solamente se cogía de parche a todo el mundo, sino que también se ponía a imitarles la voz y a actuar como ellos, huevón. Esto, aunque a simple vista podría parecer como un detallito adicional, realmente es algo muy importante para lo que vendría después en su vida. Pero todavía no hemos llegado ahí, entonces con calma, piros. Después de un tiempo de pasar de reunión en reunión, Jaime se empezó a preguntar una cosa bien interesante. Papi, ¿qué será lo que piensan esos maricas de la derecha, hombre? O sea, para nadie es un secreto de que la ideología de Jaime era de izquierda. No una izquierda radical así, gonorrea, que iba al maoísmo, pero pues su pensamiento sí estaba ligeramente inclinado a la izquierda, ¿sí sabe? Entonces, pues, conociendo a Jaime, este parcero no se iba a quedar con la duda, ¿sí pilla? Entonces un día llegó, salió de su casa y se enlistó en la campaña para la alcaldía de un man llamado Andrés Pastrana Arango, que pertenecía al Partido Conservador. Y ya sé lo que se estarán preguntando algunas personitas. Ey, pa, ¿y eso qué tiene que ver con la historia gonorrea? A lo que yo le respondo. Primero, deje de ser tan sapo. y segundo, el Medellín. No, mentiras, no, ya en serio. Esta parte de la vida de Jaime fue muy importante porque mientras este parcero camellaba aquí,
presenció con sus propios ojos cómo sicarios del cartel de Medellín, el grupo de narcotraficantes más peligroso de Colombia en ese entonces, secuestraron al candidato. Así, tal cual. Pero eso no fue lo más sorprendente, gonorrea. Lo más sorprendente del asunto es que cuando los sicarios iban a llevar al candidato, este marica del Jaime salió a decirles que no se lo podían llevar si no se lo llevaban a él también. O sea, Jaime le dijo a los secuestradores en pleno secuestro que lo secuestraran a él también, gonorrea. Este marica estaba loco. Pero bueno, el caso es que a los pocos días de ocurrido el secuestro, el señor Andrés Pastrana es liberado, haciendo que este se volviera más popular que el mismísimo Messi, consiguiendo así los votos necesarios para convertirse en alcalde de Bogotá. En agradecimiento a lo que Garzón intentó hacer por él, lo nombra alcalde menor de la localidad de Sumapaz, la localidad más grande que existe en Bogotá. Pero desafortunadamente eso no duró mucho tiempo, ya que por culpa de unos piros envidiosos a Jaime le revocaron el puesto. Pero eso no es lo importante aquí. Lo importante aquí es que en ese periodo en el que Jaime fue alcalde, demostró que sí se podían hacer las cosas bien, ya que él fue el único alcalde que realmente hizo algo por los pueblerinos que vivían en esa localidad. Pero por culpa de unos cuantos envidiosos, lo revocaron del puesto. Pero ahí es donde uno se da cuenta de que las cosas son perfectas, huevón. Porque cuando a Jaime lo revocan del puesto, pues se quedó desempleado, ¿sí o no? Entonces llegó un día con los parceros del Rotundo Vagabundo y ellos le dijeron a Jaime que con todo ese talento que tenía para las imitaciones, podía tener un futuro muy brillante en la televisión nacional. Jaime al principio estaba un poquito cerrado a esa idea de convertirse en alguien de la televisión, porque pues nunca se imaginó en esas cosas, ¿sí o no? Pero después de meditarlo un poquito, Jaime les dice que breve, que va a intentar hacer un casting para la televisión a ver qué tal le va, pero que no le tuvieran mucha fe. Ay, parce. Pues en ese momento él aún no lo sabía, pero esa sería la antesala de lo que este parcero pronto se convertiría. Jaime se entera gracias a los parceros del Rotundo Vagabundo que había una productora que estaba buscando una persona para hacer un programa de televisión. La idea del programa era hacer como una suerte de noticiero parodia en donde se criticara al gobierno, pero de forma humorística. Algo que, como ya vimos, a Jaime se le daba muy bien. Cuando Jaime escuchó la idea del programa, se interesó bastante. Entonces al día siguiente fue a la productora y se presentó con los dueños del chuzo. En una entrevista que le hicieron al director del programa, decía que Jaime, cuando entró por primera vez a la sala, empezó a imitar a cuanto político existiera, hablando de chimbadas durante muchísimo tiempo sin dejarlo hablar. Y que después de unos 5 minutos, Jaime llegó, se paró de la silla y se abrió del edificio de la productora. Así, sin más, sin despedirse, sin decir gracias, simplemente llegó, se paró y se fue. Cuando Jaime salió del estudio, el productor del programa quedó como quien dice estupefacto. No sabía qué putas era lo que acababa de suceder, pero sí tenía algo muy claro. No importaba lo que hubiera que hacer ni la plata que se tuviera que gastar, pero ese marica que acababa de entrar era la persona que estaban necesitando. Así que luego de unos cuantos días, Jaime acepta la propuesta de camellar en el programa, pero con una condición: que le consiguieran una peladita para que lo acompañara en el programa. Después de cumplir con sus exigencias y con todo listo para empezar, se graba el primer capítulo del programa que posteriormente sería conocido como Sociedad. Sin embargo, este proyecto empezó con el pie izquierdo, ya que después de grabar el primer episodio, Jaime le dijo al director del programa que eso de la televisión, la verdad, no le tramaba ni chimba.
Cuando el productor escuchó eso, de una vez le dijo a Jaime que dejara de ser tan bobo, que esperara al menos a que saliera el primer episodio para tomar una decisión. Y Jaime le dijo, no papi, negativo game over, yo me abro de este parche. Y colorín colorado, Jaime se ha retirado. Uy papi, yo soy un imbécil. Cucho, cuando Jaime le dijo eso al productor, obviamente ese marica quedó angustiado hasta la chimba, porque el primer capítulo del programa ni siquiera se había estrenado y ya se le había ido la estrella del programa. Entonces el productor, un poquito resignado, dijo como, pues, ya que grabamos el primer episodio, voy a esperar a que se emita y después acabo el programa. Y para sorpresa tanto de los productores como del mismo Jaime, el programa había recibido unas críticas excelentes. Papi, a la gente le había encantado ese formato y la personalidad de Jaime. Entonces, cuando los productores escucharon todas esas críticas, se dieron cuenta del potencial tan hijo de perra que tenía ese programa. Así que como pudieron, papi, contactaron a Jaime y literalmente le rogaron para que volviera al programa. Y después de unas cuantas negociaciones y de hacerse el duro y que no, que sí, que de pronto, Jaime finalmente tomó la decisión de volver al programa. Y desde ese momento, la vida de Jaime daría una vuelta de 360 grados. Ya que Sociedad, al poco tiempo, se volvió uno de los programas más populares a nivel nacional, mandando al estrellato a sus protagonistas, pero sobre todo a Jaime Garzón, que con su sentido del humor tan característico era capaz de cogerse de parche a todo el mundo enfrente de todo el país. ¿Si va a haber guerra? ¿Si va a haber guerra? Bueno, eso es una pregunta que haces a los protagonistas de la guerra. Pero luego no son el ministro Homie y usted. Nosotros no somos protagonistas de ninguna guerra, nosotros estamos buscando la paz del país. ¿No hay una guerra contra la inflación luego? Una guerra contra la inflación y a favor del desarrollo. El programa se siguió emitiendo hasta el año 1993, cuando desafortunadamente por una crisis económica el programa se vio forzado a cerrar. Sin embargo, esto no fue problema para Jaime Garzón, que para ese momento ya se había convertido en una de las figuras más reconocidas dentro de la farándula nacional. Pero sin duda alguna, la producción que convirtió a Jaime Garzón en el Jaime Garzón que hoy todo el mundo extraña fue por su participación en el programa de Quack. Los voy a poner en contexto. Quack, al igual que Sociedad, era un noticiero parodia que buscaba hacer sátira y criticar al gobierno del país. Pero la gran diferencia entre Sociedad y Quack es que en este último contaría con la participación de los personajes creados por Jaime Garzón. Porque sí, Jaime Garzón no solamente era un perro para las imitaciones, sino que también tenía la capacidad de crear y darle vida a sus propios personajes. Cuando salgo de mi casa y me demoro por la calle, no te preocupes, Lorita. Porque tú muy bien no sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amiguitas. Imagínense que el doctor Samper esta semana define a quién le va a dar el Ministerio de la Cultura. Y claro, el doctor Samper me llamó y me dijo, Selena, prepárenme bien esa reserva porque no vamos a darle al país nada crudo. Pensala. ¿Y qué si le alcanza a ver a usted en la película? Que le dé así todo. Pero me va a acabar el zapato, muchacho. Está caliente el zapato, ¿viste? Si el zapato está caliente, ¿cómo estaré yo? Fue gracias a todo este trabajo y esfuerzo que Jaime se volvió una de las personas más populares de Colombia, siendo invitado a entrevistas, saliendo en portadas de revistas importantes y la que más me sorprende, a salir con peladas que,
Y a ver, yo aquí voy a abrir un pequeño paréntesis para preguntarle algo a las féminas que están viendo este video. La verdad, a lo bien, siendo completamente honestas, gonorrea, del 1 al 10, ¿ustedes cuánto le dan a Jaime? Así de belleza general. Porque si les soy sincero, me parece increíble que este parcero con esa skin de Fault haya sido capaz de levantarse a cuanta actriz se pasara por su camino, gonorrea. ¿De qué estábamos hablando? Después de que el programa de Quack se acabó por allá en el año 1997, Jaime ya se había consagrado como una estrella de la televisión, como alguien intelectual y también como alguien muy crítico con el gobierno. Ya que cuando Quack se acabó, Jaime empezó a utilizar la influencia que tenía para criticar directamente al gobierno. Y como él sabía que la gente lo iba a escuchar, aprovechaba cada espacio que le daban para criticar las cosas que se estaban haciendo mal. Eso empezó a hacer que Jaime se ganara muchos enemigos, tanto de sectores de la derecha como de la izquierda. Y solo fue cuestión de tiempo para que a Jaime lo empezaran a amenazar de muerte, diciéndole que sabían dónde vivía y que si anduviera con cuidado, porque en cualquier momento lo podían encender a plomo. Jaime al principio no se tomaba las amenazas muy en serio. Antes, al contrario, hacía chistes utilizando las amenazas que le llegaban. Yo, por ejemplo, ahora me cambio de calzoncillos y medias todos los días. Sí, porque ¿qué tal el cadáver ahí cagado? ¿Cierto? Sin embargo, las amenazas cada vez se fueron tornando más agresivas y reales, logrando, de hecho, asustar a Jaime, que ahora estaba temiendo por su vida. Los amigos de Jaime le decían que se parchara, y también, obviamente, trataban de calmarlo, diciéndole que nadie sería tan imbécil de asesinar al famosísimo Jaime Garzón. Pero desafortunadamente para Colombia, parece que los amigos de Jaime se habían equivocado. El 13 de agosto del año 1999, Jaime se dirigía a su trabajo muy temprano por la mañana. Mientras Jaime conducía por las frías calles de Bogotá, se percató de que había una moto persiguiéndolo. Pero no entra en pánico, no acelera ni se asusta. Simplemente sigue manejando, aceptando su destino. Cuando llega a un semáforo en rojo, la moto que lo venía persiguiendo lo encañona. Cuando Jaime gira su cabeza, recibe 5 impactos de bala en la cabeza, acabando con su vida al instante. Cuando Jaime pierde el conocimiento, su carro se va rodando hasta estrellarse con un poste, en donde nunca más se volvería a mover. Al poco tiempo de escuchar los disparos, una multitud de personas salen a las calles para observar qué es lo que estaba pasando. Y cuando ven el carro estrellado contra el poste y se enteran de quién va en el interior, la incredulidad se apodera de ellos. Se trataba de nada más y nada menos que del famosísimo humorista Jaime Garzón. El mismo que los hacía reír por las noches, era el mismo que se encontraba sin vida en ese carro. Cucho, la gente simplemente no lo podía creer. No le cabía en la mente a ninguno de ellos que el hombre que había llenado de sonrisas sus noches y que literalmente le daba los buenos días, hubiera sido asesinado de esa forma tan rastrera. Pero pronto las sospechas que todos temían, lastimosamente, se volvieron ciertas. Hoy de luto, noticias RCN. Hoy no podemos decir buenas tardes. Nuestro amigo y colega Jaime Garzón fue vilmente asesinado esta madrugada cerca del recinto de Corferias en Bogotá. Pronto el país se sumió en llanto, en tristeza, impotencia y frustración. Y solo había una pregunta a la que todos buscaban una respuesta. ¿Quién carajos mandó a matar a Jaime? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Bueno, pues para entender bien el motivo por el que asesinaron a Jaime Garzón,
toca tener en cuenta varios factores. El primer factor importante que contribuyó al asesinato de Jaime era su personalidad. Jaime no le tenía miedo a nadie, ni a los políticos, ni a los guerrilleros, ni a los paracos. Jaime podía decir lo que quisiera de quien quisiera sin ningún tipo de censura. Y con todo el reconocimiento y la influencia tan vasta que tenía, era casi que seguro que el mensaje le iba a llegar a sus seguidores. Esto por una parte era bueno porque podía destapar unas cuantas verdades, pero por otra parte era muy arriesgado, porque jugar con el ego de personas peligrosas, en muchos casos, puede cavar tu propia tumba. Qué hueputa frase, perro, a lo bien. El segundo factor es que Jaime utilizaba la influencia que había ganado en televisión para hacer labores humanitarias, más específicamente para rescatar secuestrados. Por si de pronto no lo saben, en ese tiempo las guerrillas secuestraban a muchas personas con el fin de que sus familias pagaran un rescate y se los devolvieran. Entonces Jaime lo que hacía era negociar con el secuestrador un precio que la familia pudiera pagar para así liberar a su secuestrado. Visto desde ese punto podría parecer un acto bondadoso por parte de Jaime, pero por parte de los paramilitares y algunos militares, esto era visto como que Jaime se estaba aprovechando de la situación para ganar dinero, o peor aún, que él mismo hacía parte de la guerrilla en cuestión. Y el tercer y último factor es que Jaime se había convertido en una piedra en el zapato para muchos políticos corruptos, ya que con todo ese apoyo popular que tenía, si Jaime decidía lanzarse a la presidencia, al Senado o a la alcaldía, las probabilidades de que ganara eran demasiado altas. Así que, para evitar correr riesgos de que los descubrieran, se pusieron de acuerdo para silenciarlo antes de que fuera demasiado tarde. Jaime fue para muchas personas un tutor, un ejemplo a seguir e incluso un héroe. Esto se pudo ver notablemente en su velorio, en donde asistieron más de 10.000 personas, todas ellas amigas, familiares y seguidores del gran Jaime Garzón. Lo único bueno que tengo que decir de su asesinato es que, gracias a esas huevas que lo asesinaron, crearon una leyenda. Una leyenda de las cuales sus enseñanzas pueden ser utilizadas no solamente en Colombia, sino en cualquier país de Latinoamérica o el mundo. Porque como dijo Jaime alguna vez delante de unos estudiantes en Cali, si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a hacerlo por ustedes. Nadie. Y tranquilos, porque Jaime juró que él nunca iba a morir. Y ahora, 26 años después de su asesinato, creo que cumplió su juramento.